1 minuto y medio. 90 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para que una vida que parecía perfecta se hiciera añicos. Para Elena, embarazada y esperando en su mansión con suelo de mármol, la ecografía de su primer hijo estaba destinada a ser un momento de alegría compartida. Pero su marido millonario, Mateo, no vendría. «Estoy cerrando un trato», dijo con una voz fría y distante. Pero cuando su suegra, Isabel, llegó con el rostro cubierto por una mueca de sombría determinación e insistió en llevarla, Elena sintió un escalofrío aterrador. Esto no se trataba de una cita perdida. Se trataba de un secreto tan devastador que estaba a punto de desentrañar todo. El silencio en la casa siempre le había parecido inquietante a Elena. No era un silencio pacífico. Era el eco hueco y vacío de un museo después de las horas de visita. Cada uno de sus pasos sobre el mármol italiano del gran vestíbulo parecía anunciar su soledad. Un sonido que era devorado por los techos cavernarios y absorbido por el frío arte moderno que Mateo había insistido en comprar. Su hogar, una obra maestra minimalista enclavada en una colina de Madrid, parecía menos una casa y más un testamento del éxito de su marido. Una jaula hermosa y estéril. Sin embargo, hoy, una energía nerviosa zumbaba bajo su piel, un zumbido feliz que llenaba temporalmente el vacío. Con 20 semanas de embarazo, finalmente comenzaba a notarse una suave y prometedora curva en su vientre que acunaba protectoramente. Este era el día de la ecografía, el día en que verían a su bebé, con todo lujo de detalles por primera vez. 10 dedos perfectos, 10 dedos pequeños, el día en que todo se sentiría irrevocablemente real. Había preparado su ropa la noche anterior, un suave vestido de cachemir en un tono azul pálido que complementaba el brillo que había adquirido. En la habitación del bebé, una habitación que había luchado por pintar en un cálido blanco crema, en lugar del gris pizarra que había elegido el diseñador de Mateo, todo estaba listo. Un diminuto par de zapatillas, un regalo de su propia madre, descansaba sobre la cómoda, un símbolo conmovedor de la pequeña persona que estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Elena miró el reloj en la elegante interfaz digital de la cocina. Las 10:30 de la mañana. Mateo ya debería haber llegado a casa. Lo había prometido. «Pase lo que pase», le había dicho, besándole la frente antes de irse hacía 2 días para un viaje de negocios a Londres. «Estaré en el vuelo de las 6 de la mañana. No me perderé el ver a nuestro bebé por primera vez. Nada es más importante». Ella le había creído. Había elegido creerle, al igual que había optado por pasar por alto el creciente número de noches que llegaba tarde, las llamadas telefónicas tensas y en voz baja que hacía en su oficina de paredes de cristal, y la forma en que a veces su mirada parecía atravesarla, su mente a 1.000.000 de kilómetros de distancia, haciendo cálculos que ella no podía comprender. Él era Mateo de la Riva, una joven promesa del mundo de las inversiones tecnológicas. Su presión era inmensa, su horario agotador. Ese era el precio de la vida que llevaban, la vida que él les proporcionaba. A las 10:45 de la mañana, su teléfono finalmente sonó, mostrando su nombre en la pantalla. Una ola de alivio la invadió. «Mateo, me estaba empezando a preocupar. ¿Vienes de camino?», preguntó ella, con voz alegre. La línea crujió por un momento antes de que su voz se escuchara, cortante y carente de calidez. «Elena, escucha, ha surgido algo». El estómago se le encogió. «¿Qué quieres decir? La cita es a las 12. Necesitamos salir pronto».
No estoy en Madrid. Todavía estoy en Londres, dijo, y las palabras la golpearon con una fuerza física. El trato aquí está en una etapa crítica. No puedo irme. Es un momento decisivo para la empresa. Elena se hundió en uno de los taburetes ridículamente incómodos que bordeaban la isla de la cocina. Lo prometiste, Mateo. Prometiste que esta era la única cosa que no te perderías. Su voz tembló, un sonido patético en la vasta y vacía habitación. No seas dramática, se burló él, con un tono condescendiente que le resultaba familiar. Es una ecografía. Te darán fotos, ¿no? Podemos verlas juntos cuando vuelva. Esto es una negociación de 1.000 millones de euros, Elena. Requiere toda mi atención. Necesito que seas comprensiva. Comprensiva. La palabra se sintió como una bofetada. Ella siempre era la que comprendía. Comprensiva con las citas canceladas, los días festivos solitarios, la vida que giraba por completo en torno a su ambición implacable. ¿Cuándo volverás?, preguntó en voz baja. La lucha ya se había desvanecido en ella. Unos días, tal vez una semana. No lo sé. Tengo que irme. Me están esperando. Y con eso, la línea se cortó. Ella se quedó mirando el teléfono, con lágrimas en los ojos que empañaban la vista inmaculada de la ciudad de abajo. Ni siquiera se había disculpado. No había preguntado por el bebé. Era solo una transacción, un conflicto de programación que se podía dejar de lado. La emoción que había llenado su mañana se cuajó en una mezcla agria y familiar de decepción y soledad. Se sintió tonta sentada allí con su bonito vestido azul, esperando a un hombre que en realidad nunca estaba. Estaba pensando en llamar al médico para cancelar cuando el sonido del timbre de la puerta principal resonó por la casa. El panel de seguridad mostró un sedán negro que reconoció. Era su suegra, Isabel de la Riva. El corazón de Elena se hundió un poco más. Isabel era una mujer formidable, del mismo material costoso e inflexible que su hijo. Sus interacciones siempre eran educadas, pero tensas, puntuadas por las evaluaciones apenas veladas de Isabel sobre la idoneidad de Elena como esposa para un hombre como Mateo. Elena le dio la bienvenida y se alisó el vestido, secándose los ojos mientras caminaba hacia la puerta. Tendría que poner una cara valiente, fingir que a Mateo lo habían llamado por una razón heroica y salvadora del mundo. Pero cuando Isabel entró, su compostura, generalmente impecable, parecía un poco extraña. Su traje de Chanel a medida era perfecto, su pelo plateado estaba peinado, pero sus ojos, de un azul intenso e inteligente, tan parecidos a los de Mateo, tenían un destello de algo que Elena nunca había visto antes. Ansiedad. «Elena», dijo. Su voz era nítida, pero carecía de su habitual filo helado. «¿Estás lista?» «Veo». «Bien». «Isabel». «Qué sorpresa», tartamudeó Elena. «Mateo se ha quedado atrapado en Londres. Una emergencia de última hora con su trato». Ella esperó la respuesta comprensiva, pero ligeramente superior. Esperaba algo como, «Por supuesto, el trabajo de mi hijo es muy importante». En cambio, Isabel la miró. Su mirada era intensa. «Lo sé. Me llamó hace una hora». Hizo una pausa. Sus ojos escanearon el rostro de Elena, observando las mejillas manchadas de lágrimas y la sonrisa forzada. «Ve a buscar tu bolso. Te llevaré a tu cita». Elena se quedó atónita. «Oh, no, no tiene que hacer eso. Puedo reprogramar». «¡Tonterías!», la interrumpió Isabel. Su tono no dejaba lugar a discusión. «No vas a perderte esta cita y no vas a ir sola. Vamos a llegar tarde. Vámonos». Había una urgencia en el comportamiento de Isabel que era a la vez confusa y alarmante.
Parecía más que una suegra simplemente interviniendo por su hijo ausente. Algo más estaba sucediendo. Una corriente de tensión corría justo debajo de la superficie de esta extraña y autoritaria invitación. Sintiendo una nueva ola de inquietud, Elena hizo lo que le dijeron. Tomó su bolso del mostrador y siguió a su suegra fuera de la jaula dorada y silenciosa que llamaba hogar. El interior del Mercedes de Isabel era todo lo contrario a la casa de Elena, lujoso, silencioso y reconfortante. Pero la atmósfera interior era densa de palabras no dichas. Isabel conducía con una intensidad concentrada, sus manos enguantadas agarrando el volante, su mandíbula apretada. No había ofrecido más explicaciones para su repentina aparición, y Elena, intimidada como siempre, no se atrevió a preguntar. Miró por la ventana los árboles que pasaban borrosos, con la mente en un torbellino de confusión. ¿Por qué Isabel estaba tan insistente? Era completamente atípico. Su relación se basaba en una base de distancia educada. Isabel veía a Elena como una adición hermosa, aunque algo simple, a la dinastía de la Riva, una mujer para producir un heredero y organizar una gala de caridad impecable, no como una confidente. Sin embargo, aquí estaba, llevándola a una cita con el médico con la sombría determinación de un general que lleva a las tropas a la batalla. Mateo está increíblemente concentrado, dijo Elena, intentando romper el silencio y normalizar la situación. Se absorbe tanto en su trabajo, es lo que lo hace tan exitoso. Isabel emitió un sonido de desaprobación en la garganta. La concentración es una virtud. La obsesión, sin embargo, puede ser un pasivo. El comentario flotó en el aire, agudo y ambiguo. Antes de que Elena pudiera analizarlo, Isabel hizo un giro repentino, desviándose de la ruta más directa a la clínica. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena, un nuevo pico de ansiedad atravesándola. El consultorio del médico está en la calle Mayor. Haremos una breve parada. Hay alguien a quien necesito recoger, dijo Isabel, con los ojos fijos en el camino. Él se unirá a nosotros. ¿Se unirá a nosotros? ¿Para la ecografía? La voz de Elena se alzó con incredulidad. ¿Quién podría unirse a ellos? Isabel giró hacia el garaje de estacionamiento de un elegante rascacielos de cristal negro en un distrito financiero. Se detuvo en un lugar reservado cerca de los ascensores. No para la ecografía en sí, no, pero necesita estar presente para la conversación posterior. ¿Conversación? ¿Qué conversación? El corazón de Elena estaba comenzando a latir con fuerza. Esto estaba mal. Todo estaba mal. El frío rechazo de Mateo. El comportamiento extraño de Isabel. Todo estaba conectado. Un rompecabezas que no podía empezar a resolver. Paciencia, Elena, dijo Isabel, aunque la suya parecía estar agotándose. Golpeó con un dedo elegante el volante. Un momento después, la puerta del ascensor se abrió y un hombre con un traje gris, perfectamente a medida, caminó hacia ellos. Tenía unos 50 y tantos años, con un rostro tranquilo y serio y gafas sobre la nariz. Elena lo reconoció al instante. Ricardo Morales, el abogado de la familia de la Riva desde hace mucho tiempo. Él había manejado el papeleo de su casa, una figura distante e imponente que ella solo había conocido 2 veces. Abrió la puerta trasera y se deslizó, el olor a papel viejo y colonia cara llenando el coche. Isabel, asintió, su voz un barítono bajo y constante. Elena, es un placer verte. Mis felicitaciones por tu embarazo. Ricardo, reconoció Isabel. Gracias por reunirte con nosotros con tan poca antelación. Por supuesto, dijo. Las circunstancias parecían justificarlo. Sus ojos se encontraron con los de Elena en el espejo retrovisor, y su expresión
era de gentil lástima. Era la mirada de un hombre que estaba a punto de dar una noticia terrible. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «No entiendo», dijo. Su voz temblaba. «¿Por qué nuestro abogado viene a mi cita con el bebé? ¿Le pasó algo a Mateo?» Un nuevo y horripilante pensamiento echó raíces. Un accidente. Una emergencia médica que estaba ocultando. «Mateo está bien físicamente», dijo Isabel, saliendo del garaje y volviendo a la calle. «Esto se trata de negocios familiares. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿O con esto?», preguntó ella, su mano cubriendo instintivamente su vientre. Fue Ricardo Morales quien respondió, su voz tranquila y mesurada, un marcado contraste con el pánico que crecía en el pecho de Elena. A veces, Elena, los bienes familiares y los negocios se entrelazan profundamente. Isabel tiene algunas preocupaciones sobre las decisiones recientes que ha tomado Mateo. Sentimos que era prudente crear una línea clara de comunicación. Fue la no respuesta más elegante y evasiva que jamás había escuchado. «Preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones?», insistió, mirando el perfil rígido de Isabel y el reflejo de Ricardo en el espejo. Isabel suspiró, un sonido largo y cansado. «Mateo se ha vuelto imprudente. Está liquidando activos que han estado en esta familia durante generaciones, fondos fiduciarios que su padre estableció. Está moviendo grandes sumas de dinero sin consultar a nadie. Cuando lo cuestioné, se volvió hostil. Me dijo que confiara en su genio y me mantuviera al margen de sus asuntos. Está bajo mucha presión». Elena lo defendió débilmente. Las palabras le sabían a ceniza en la boca. «Esto va más allá de la presión», interrumpió Ricardo Morales con delicadeza. «Esto es un comportamiento errático. Isabel me pidió que investigara algunas de las empresas de cartera que ha estado usando. Lo que he encontrado es opaco, poco ortodoxo, incluso para un hombre tan agresivo en los negocios como Mateo». Hizo una pausa. «Creemos que es importante asegurarse de que tú y el bebé estén protegidos, de que sus futuros estén seguros, independientemente del resultado de sus negocios actuales. Protegidos. Seguros». Las palabras eran legales y estériles, pero su implicación era aterradora. Estaban hablando como si Mateo fuera un barco que se hundía del que necesitaban rescatar a los pasajeros. El hombre con el que estaba casada, el padre de su hijo, estaba siendo discutido como una amenaza, un pasivo. Elena apoyó la cabeza en el cuero frío del asiento. La realidad de la situación comenzaba a amanecer. Esto no era una simple intervención sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal. Isabel y Ricardo Morales sospechaban que algo estaba profundamente mal con el negocio de Mateo, algo que podría tener consecuencias catastróficas para toda la familia. Y habían traído al abogado de la familia a una cita prenatal, porque en su mundo, un nuevo heredero no era solo un bebé, era un activo que debía ser asegurado. La extraña e inesperada alianza entre ella y su formidable suegra ahora estaba clara. No nació del afecto, sino de la necesidad. Isabel no estaba allí para consolarla. Estaba allí para proteger el legado de la Riva y a su nuevo miembro de su propio hijo. El asiento frío y vacío que debería haber sido llenado por Mateo, de repente se sintió como un abismo. Un espacio oscuro que representaba no solo una cita perdida, sino una traición aterradora que apenas estaba comenzando a comprender. La sala de espera de la oficina del perinatólogo estaba decorada en relajantes tonos beige y rosa, pero para Elena, el lugar se sentía cargado de una tensión clínica y aterradora. Ricardo Morales se sentó en una silla frente a ellas,
leyendo discretamente un archivo, la imagen del desapego profesional. Isabel se sentó junto a Elena, rígida y silenciosa, una estatua de mármol de preocupación maternal. Elena se sentía como una muestra bajo un microscopio, su alegría privada ahora un asunto de urgencia legal y financiera. Cuando la técnica la llamó por su nombre, Isabel se levantó. «Voy contigo», dijo simplemente. Elena asintió, demasiado entumecida para discutir. Ricardo le dedicó una pequeña sonrisa alentadora mientras se iban, una promesa silenciosa de estar allí cuando terminara la terrible experiencia. Dentro de la habitación oscura, la técnica, una mujer cálida llamada María, le indicó a Elena que se recostara. El gel frío en su estómago fue un shock y se estremeció. «Solo relájate, cariño», dijo María amablemente. «Echemos un vistazo a este pequeño». En el momento en que el transductor tocó su piel y la imagen granulada en blanco y negro parpadeó en la pantalla, el ruido en la cabeza de Elena se desvaneció. Allí, en el monitor, había un milagro. Una columna vertebral diminuta y perfecta, un corazón que aleteaba, una cabeza con una nariz bien definida. Pudo ver las cavidades del corazón latiendo, el flujo de sangre, un pulso rojo y azul en la pantalla. «Todo se ve maravilloso», narró María. Su voz era un bálsamo relajante. «Aquí está el cerebro, los riñones, un latido fuerte a 155 latidos por minuto. Perfecto». Las lágrimas corrían silenciosamente por el rostro de Elena. No lágrimas de dolor o miedo, sino de un amor abrumador. Esto era real. Esta pequeña persona activa era su hijo. En esta habitación, lejos de las conversaciones sobre activos y pasivos, nada del mundo exterior importaba. «¿Y te gustaría saber el sexo?», preguntó María con un brillo en los ojos. Elena miró a Isabel, que estaba mirando la pantalla. Su fachada estoica finalmente se había resquebrajado. También había lágrimas brillando en los ojos de su suegra. En ese momento compartido, no eran una socialité y su nuera. Solo eran dos mujeres, una madre y una abuela, maravilladas por el comienzo de una nueva vida. «Sí», susurró Elena. «Por favor». María movió la sonda, escribió algunos comandos y luego sonrió. «Bueno, felicidades, señoras. Tienen un niño muy sano y muy activo, un hijo». Elena dejó escapar un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. Un niño. Casi podía imaginarlo. Una versión en miniatura de Mateo. Pero con, esperaba, un corazón más amable. Isabel extendió la mano y le apretó la mano. Un gesto tan inesperado y tan genuinamente cálido que hizo que las lágrimas de Elena fluyeran más rápido. «Un niño», repitió Isabel suavemente. Su voz se entrecortó de emoción. Su padre habría estado muy orgulloso. Se refería a su difunto marido, un hombre cuyo legado Mateo aparentemente estaba poniendo en riesgo. Una vez que la ecografía estuvo completa y Elena sostuvo una carpeta de fotos brillantes de su hijo, regresaron a la sala de espera. La alegría de los últimos 30 minutos la había armado con una nueva y frágil fuerza. Esto ya no era solo sobre ella. Tenía un hijo que proteger. Ricardo Morales había organizado que usaran una pequeña sala de consulta privada. Cerró la puerta detrás de ellos y la realidad clínica de su situación regresó. «Es perfecto», dijo Isabel, su voz aún suave, mientras miraba las fotos de la ecografía en la mano de Elena. Luego miró a Ricardo. Su expresión se endureció con resolución. «Por eso no podemos permitirnos ser sentimentales en este momento». Se volvió hacia Elena. Su mirada era directa y seria. «Elena,
Lo que Ricardo y yo te dijimos en el coche fue solo la superficie. No queríamos alarmarte antes de la cita, pero ahora necesitas saber a qué nos enfrentamos realmente. Ricardo Morales se hizo cargo. Su tono era serio. Mateo ha sacado una serie de préstamos no garantizados de alto interés contra los activos principales de inversiones de la Riva. Lo ha hecho a través de una serie de empresas ficticias recién creadas. Es un movimiento clásico para ocultar deudas y pasivos. El problema es que las personas a las que les está pidiendo prestado no son bancos de buena reputación. Son prestamistas privados que operan en los mercados financieros grises. Son despiadados. Elena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Pero por qué? La compañía es exitosa. Somos ricos. La palabra sonó ingenua y tonta, incluso cuando la dijo. Lo éramos, corrigió Isabel con tristeza. La fortuna familiar era estable, construida sobre décadas de inversión sólida y conservadora por mi marido. Mateo, en su arrogancia, pensó que podía hacerlo mejor, más rápido. Ha estado invirtiendo dinero en una serie de proyectos tecnológicos increíblemente de alto riesgo, y por lo que podemos deducir, están fallando. Catastróficamente. Me dijo que estaba a punto de tener un éxito de $1,000 millones, susurró Elena. El recuerdo de su voz en el teléfono ahora sonaba como una broma cruel. Está mintiendo, dijo Ricardo sin rodeos, pero no con crueldad. No está a punto de tener éxito. Está a punto de colapsar. Está dirigiendo un juego de confianza, usando el buen nombre de la familia y el último de su capital líquido para mantenerse a flote, probablemente esperando una victoria milagrosa para cubrir las pérdidas. Pero el agujero es demasiado profundo. Estamos hablando de una deuda que podría exceder el valor total del patrimonio familiar. El alcance de la situación era inimaginable. No era solo el dinero de Mateo, era todo. La casa, los coches, el legado. Por eso su comportamiento ha cambiado, continuó Isabel. Su voz era tensa, con una mezcla de ira y dolor. El secretismo, la hostilidad, las mentiras. Es el comportamiento de un hombre desesperado. Ricardo se inclinó ligeramente. Elena, necesitamos tu ayuda. Eres su esposa. Vives en esa casa. Lo ves todos los días. ¿Has notado algo más? ¿Algo fuera de lo común? ¿Algún nombre nuevo? ¿Reuniones extrañas? ¿Documentos que se quedan por ahí? Incluso el detalle más pequeño podría ayudarnos a entender el panorama completo de con quién está involucrado. La mente de Elena corrió, buscando a través de meses de pequeños momentos descartables que ahora parecían siniestros. La forma en que cerraba rápidamente su computadora portátil cuando ella entraba en la habitación. El segundo teléfono celular personal que afirmaba que era solo para negocios internacionales. Las noches en las que no volvía a casa en absoluto, afirmando que estaba durmiendo en un hotel del centro para empezar temprano. Y luego, un recuerdo salió a la superficie. Algo que había olvidado por completo. Su oficina, dijo. Su voz era apenas un susurro. En casa, siempre está cerrada con llave. Me dijo que ni siquiera se le permitía entrar al personal de limpieza, que es demasiado sensible. Lo llama su caja fuerte. Isabel y Ricardo intercambiaron una mirada significativa. Tiene una caja fuerte allí, continuó Elena. Las piezas encajaban con una velocidad nauseabunda. Una grande e independiente, detrás de un cuadro. La vi una vez cuando la puerta estaba entreabierta. El comportamiento tranquilo de Ricardo Morales se agudizó. ¿Alguna vez la abre cuando estás cerca? No, nunca, dijo ella. El lugar era una caja negra en el centro de su hogar, una manifestación física de todos los secretos que guardaba. Elena,
dijo Ricardo. Su voz era baja y seria. Creemos que Mateo puede estar preparándose para desaparecer. La forma en que está moviendo el dinero no es solo para cubrir deudas. Parece que está acumulando un fondo de escape. Cualquiera que sea la evidencia de su plan, estará en esa caja fuerte. La implicación era clara. No solo iba a perder su dinero, estaba planeando huir, dejarla atrás para lidiar con las consecuencias. Ella y su hijo por nacer. El amor que había sentido en la sala de ecografías se cuajó en un nudo frío y duro de furia. La imagen de la encantadora sonrisa de Mateo fue reemplazada por la de un mentiroso, un cobarde y un ladrón. Cuando volvamos a casa, dijo Elena, su voz era firme y clara, imbuida de una fuerza que no sabía que poseía. Voy a entrar en esa oficina. Regresar a la mansión se sintió como entrar en la escena de un crimen. El sol entraba a raudales por las ventanas de suelo a techo, brillando sobre el cromo pulido y el cristal. Pero la luz solo parecía enfatizar el alma fría y vacía de la casa. El silencio ya no era solo inquietante, era amenazador. Isabel y Ricardo la habían dejado, haciendo un plan para volver a conectar tan pronto como ella tuviera algo que informar. Se habían ofrecido a quedarse, pero Elena sabía que esto era algo que tenía que hacer sola. Invadir el santuario de su marido se sintió como una traición final e íntima, y no podía soportar tener una audiencia. Su corazón latía con fuerza mientras se paraba ante la sólida puerta de roble de la oficina de Mateo. Como siempre, estaba cerrada con llave. Trató de manejarla, un gesto inútil y simbólico. Durante años, había respetado este límite sin preguntar, aceptándolo como parte del paquete de estar casada con un hombre poderoso y reservado. Ahora lo veía por lo que era. Una barrera para mantenerla alejada de su verdad. Sacó la llave de emergencia del panel de seguridad, donde Mateo le había dicho que estaba guardada en caso de incendio. La ironía era amarga. De hecho, estaba ardiendo un fuego, solo que no el tipo que podía extinguirse con agua. La llave se deslizó en la cerradura con un clic silencioso. Elena empujó la puerta y entró. El aire estaba viciado, denso con el olor a cuero caro y secretos. La habitación estaba obsesivamente ordenada. Un enorme escritorio de obsidiana se encontraba en el centro, su superficie despejada, excepto por una elegante computadora portátil y una foto de los dos, el día de su boda. Elena se quedó mirando la imagen, a su propia sonrisa radiante e ingenua, y sintió una ola de náuseas. Le dio la vuelta al marco de la foto. Su objetivo era el cuadro en la pared del fondo, una pieza abstracta, oscura y melancólica que siempre había odiado. Lo apartó, revelando la puerta gris y plana de una gran caja fuerte digital. Un teclado brillaba expectante. El pánico revoloteó en su pecho. Un código. Podría ser cualquier cosa. Su cumpleaños, su aniversario. Ella probó ambos. Acceso denegado. Parpadeó en rojo. Probó el cumpleaños de su madre, el de su difunto padre. Nada. Estaba a punto de rendirse, de llamar a Ricardo y admitir la derrota, cuando una fecha diferente apareció en su cabeza. No un aniversario feliz, sino la fecha que había sellado su destino. La fecha en que le había propuesto matrimonio en un yate en Mónaco, un momento de cuento de hadas que la había cautivado. Sus dedos temblaron mientras marcaba los 6 dígitos. 0815. Hubo un suave zumbido y un fuerte golpe. La manija giró. La caja fuerte estaba abierta. Por un momento, se quedó mirando el interior oscuro. La respiración contenida en su pecho.
Estaba lleno de montones ordenados de archivos, varios pasaportes de diferentes países que llevaban la foto de Mateo, pero diferentes nombres y gruesos fardos de dinero en efectivo en varias monedas. Era una bolsa de emergencia a escala corporativa. Estaba listo para desaparecer en cualquier momento. Sus ojos se posaron en una gruesa carpeta de Manila, etiquetada con su propio nombre. Elena de la Riva. Acuerdo prenupcial. La sangre se le heló. Nunca habían firmado un acuerdo prenupcial. Estaba segura de ello. Mateo se había dado aires al decirle que los acuerdos prenupciales eran para personas que no confiaban el uno en el otro, que su matrimonio era una sociedad de por vida, no una fusión de negocios. Ella se había sentido tan conmovida, tan enamorada. Con manos temblorosas, sacó el archivo. Dentro había un largo documento legal, docenas de páginas llenas de jerga densa e impenetrable. Pasó a la última página, y allí estaba, su firma garabateada con tinta azul justo al lado de la de Mateo. Se quedó mirándola. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y luego un recuerdo, borroso e insignificante en ese momento, se hizo realidad. Fue unas semanas antes de la boda, un torbellino de planificación y emoción. Estaban en la oficina de una compañía de títulos, firmando lo que Mateo había llamado el último de los papeleos para la nueva casa. Había habido una montaña de documentos. Él había guiado su mano, señalando dónde firmar, con un bolígrafo en la mano. Su sonrisa era encantadora y tranquilizadora. Solo unas pocas firmas más, mi amor, y todo es nuestro. Lo había deslizado. Había enterrado el documento más importante de su vida en una pila de escrituras de propiedad mundanas, y ella lo había firmado sin pensarlo 2 veces, cegada por el amor y la confianza. Se hundió en la silla de cuero de Mateo. La habitación daba vueltas a su alrededor, y se obligó a leer la página de resumen que Ricardo probablemente había insistido en incluir. Era brutal en su claridad. En caso de divorcio, ella renunciaba a todos los derechos sobre todas y cada una de sus ganancias, propiedades e inversiones actuales y futuras. Tenía derecho a un pago único de 50,000 euros y a ninguna pensión alimenticia. A los ojos de este documento, era completamente prescindible. Todo el matrimonio fue una mentira. Su papel fue escrito desde el principio. No era una pareja, era un accesorio temporal, adquirido con una cláusula para su fácil eliminación. Un sollozo crudo y gutural escapó de sus labios. La traición era tan profunda, tan completa, que se sentía como si la estuviera vaciando por dentro. Pero a medida que la ola inicial de dolor disminuía, fue reemplazada por una rabia fría y dura. Él no solo le había mentido, la había subestimado. Impulsada por esta nueva furia, metió las manos de nuevo en la caja fuerte. Sus dedos rozaron algo duro y liso, metido profundamente detrás de las pilas de dinero en efectivo. Lo sacó. Era un pequeño teléfono quemador negro, del tipo que se usa para comunicaciones imposibles de rastrear. Presionó el botón de encendido. Milagrosamente, no estaba protegido con contraseña. La pantalla se iluminó, mostrando una cadena de mensajes de texto recientes. El contacto solo figuraba como L. Los mensajes eran una mezcla horripilante de negocios e intimidad. La transferencia final está programada para el viernes a las 11 p.m. ¿Todo listo por tu parte, Mateo? Casi. Solo tengo que encargarme de un último detalle doméstico. La habitación del bebé está casi terminada. El teatro es agotador. La sangre de Elena se congeló. La habitación del bebé. Estaba hablando de su bebé, de ella como un detalle doméstico,
Una pieza de teatro. Él. No te pongas sentimental. Recuerda el plan. Las Caimán nos esperan. No puedo esperar para tenerte solo para mí, lejos de todo esto. Mateo. Pronto. Ella tiene la cita de las 20 semanas hoy. Momento perfecto para mantenerla distraída. Cuando se dé cuenta de que no volveré, seremos fantasmas. L. Reservé nuestra suite favorita. Me pondré el vestido que te gusta. Mateo. Guárdalo para mí, Lucía. 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 El nombre golpeó a Elena con la fuerza de un golpe físico. Lucía Torres, la directora financiera de Mateo. Una mujer parisina elegante y muy inteligente que Elena siempre había encontrado intimidante, pero de la que nunca había sospechado. Había estado en su boda. Había enviado un suntuoso regalo para el bebé. Y todo el tiempo, había sido la compañera de Mateo en los negocios, en la cama y en su plan para destruir la vida de Elena. El teléfono se le escapó de los dedos entumecidos y cayó sobre el escritorio. El plan ya no era una vaga sospecha. Estaba aquí, en blanco y negro. Iba a drenar la compañía, huir del país con su amante y dejar a Elena, embarazada y en la indigencia, para que se enfrentara a los escombros y a las personas despiadadas a las que le debía dinero. No solo se estaba saltando una cita con el bebé, se estaba saltando toda su vida y se estaba llevando la de ella con él. Elena se puso de pie. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una claridad escalofriante y absoluta. El dolor se había ido, quemado por el fuego de la traición. Cogió su propio teléfono. No lloró. No gritó. Simplemente marcó el número de Ricardo Morales. Su voz era tan fría y dura como los suelos de mármol de la casa, que nunca fue su hogar. Ricardo, dijo, estoy dentro y lo tengo todo. El teléfono quemador y el acuerdo prenupcial fraudulento actuaron como una piedra de Rosetta para el caos. En el momento en que Elena le relató el contenido a Ricardo Morales, se desató una tormenta de actividad tranquila, pero frenética. Ricardo, que había pasado su carrera navegando por las turbias aguas del derecho corporativo, reconoció el patrón de inmediato. Esto no era solo un caso de un negocio que fracasaba. Era una conspiración criminal, cuidadosamente construida. No solo está huyendo de las deudas, Elena, explicó Ricardo durante una conferencia telefónica que incluía a una Isabel atónita y furiosa. Está huyendo con el dinero. Lo que has descrito es un esquema clásico de quiebra fraudulenta. Aprovechó al máximo el buen nombre de la compañía y ahora planea fugarse con los últimos activos líquidos antes de que toda la estructura podrida se derrumbe sobre sí misma. En cuestión de horas, Ricardo había reunido un pequeño equipo de élite. Una contadora forense llamada María Flores. Una mujer tenaz conocida por su capacidad para seguir un rastro de dinero digital a través de los laberintos offshore más complejos. Y un investigador privado, un exagente de la policía llamado Benjamín Cortés. Se reunieron en el ambiente estéril de la oficina de Ricardo en el distrito financiero, una sala de guerra donde las armas eran hojas de cálculo y registros de transferencias bancarias. Elena se sentó a la cabecera de la mesa, ya no la esposa tímida y afligida, sino el testigo estrella de la acusación. Contó cada detalle que podía recordar, los horarios de viaje de Mateo, los nombres de los socios que había mencionado, su obsesión con la encriptación de datos. Cada pieza de información era una miga de pan que María y Benjamín debían seguir. María Flores se sumergió en la red de empresas ficticias que Ricardo había identificado inicialmente. Con la información del teléfono quemador,
específicamente la mención de una transferencia final, supo qué buscar. Habrá creado un cuello de botella, explicó. Sus dedos volaban por el teclado, mostrando columnas vertiginosas de números en un gran monitor. Una sola cuenta donde agrupará el efectivo de todas las fuentes dispares antes de enviarlo a un destino imposible de rastrear. Es arrogante, pero no podrá resistir la tentación de ver cómo el bote crece en un solo lugar antes de largarse. Mientras tanto, Benjamín Cortés se centró en el elemento humano. Lucía Torres. Rápidamente sacó su perfil. Era brillante, con un currículum impecable y un rápido ascenso en el mundo financiero. Se había unido a la firma de Mateo hacía 2 años. Para el mundo exterior, era su directora financiera leal e indispensable. La investigación de Benjamín reveló más. Recientemente había adquirido un pasaporte con un nombre diferente. También había comprado en efectivo 2 billetes de ida en primera clase a las Islas Caimán, con salida desde un aeródromo privado, programada para el viernes por la noche. Los billetes eran para un señor y señora Torres. No solo se va con ella, informó Benjamín con tristeza. Está tomando su identidad. Se va a convertir en un fantasma, tal como dijo, viviendo del dinero que robó bajo su apellido. La crueldad era impresionante. No solo se estaba borrando a sí mismo, estaba borrando a Elena, reemplazándola por completo con su compañera de crimen. Isabel, que había estado escuchando con el rostro como un trueno, finalmente habló. Los fondos que está moviendo, ¿de dónde son? María Flores se volvió de su pantalla. Su expresión era sombría. Una parte es de los préstamos de alto riesgo que Ricardo identificó, pero la mayor parte es de sus inversores. Estamos cotejando los registros de transferencias con la lista de inversores. Ha estado ejecutando un esquema Ponzi, Isabel, uno masivo. Dame. La habitación se quedó en silencio. Un esquema Ponzi. Las palabras eran una acusación de todo lo que el nombre de la Riva había representado una vez. Mateo no era solo un empresario imprudente. Era un ladrón común a gran escala, aprovechándose de las mismas personas que habían confiado en su familia durante décadas. Usaba fondos de nuevos inversores para pagar dividendos ficticios a los más antiguos, creando una ilusión de éxito espectacular mientras desviaba el capital principal para él y Lucía. Ha estado liquidando los fondos fiduciarios que construyó su padre, los activos reales y tangibles, y usándolos como capital inicial para darle legitimidad a su estafa, continuó María. Luego usó esa reputación para atraer a cientos de millones de inversores externos. La mayor parte de ese dinero ahora se ha ido, canalizado a estas cuentas ficticias. La transferencia del viernes es el último paso. Es todo el efectivo restante en toda la empresa. Nuestra mejor estimación es que planea transferir más de 75 millones de euros a una cuenta en las Caimán. Destina millones de euros. El número era tan vasto que era casi insignificante. Elena pensó en la habitación del bebé que había preparado con tanto cuidado, en las pequeñas zapatillas sobre la cómoda. Mateo planeaba robar una fortuna y comenzar una nueva vida mientras su propio hijo nacía en un legado de deudas, vergüenza y criminalidad. «El acuerdo prenupcial», dijo Elena. Su voz era dura. «¿Puede usarlo para dejarme sin nada?» Ricardo la miró, un destello de admiración en sus ojos. «Ciertamente puede intentarlo, pero es mi firme opinión profesional que el documento es nulo. Fue firmado bajo una representación fraudulenta. Fuiste engañada intencionalmente sobre la naturaleza del documento que estabas firmando. Cuando todo esto termine, lo haremos anular en la corte.
Pero ese es un asunto civil para más tarde. Ahora mismo, tenemos un asunto criminal que atender. Miró a su equipo. El viernes a las 11 de la noche. Esa es nuestra fecha límite. Tenemos menos de 48 horas para detenerlo. El plan era audaz y arriesgado. Podrían ir a las autoridades federales ahora, pero Mateo era inteligente. Si se enteraba de la más mínima investigación, aceleraría su plan, desaparecería y el dinero se perdería para siempre, esparcido en una docena de carteras de criptomonedas y bancos offshore imposibles de rastrear. Los inversores lo perderían todo y Mateo se saldría con la suya. Tenemos que dejarlo pensar que tiene el control, elaboró Benjamín Cortés. Lo dejamos iniciar la transferencia. En el momento en que el dinero se mueva, en el momento en que cometa el acto final de fraude electrónico, lo tenemos. El FBI puede congelar los fondos a mitad de la transferencia antes de que lleguen al Banco de las Islas Caimán. Es un juego peligroso, advirtió Isabel. Es la única forma de recuperar el dinero y asegurarnos de que pague por lo que ha hecho, afirmó Ricardo firmemente. Elena, él estará en casa entre ahora y entonces. Actuará como si nada estuviera mal. Se disculpará por perderse la cita. Será encantador. Tendrás que interpretar el papel de la esposa amorosa y perdonadora. ¿Puedes hacer eso? Elena pensó en la foto de la ecografía en su bolso, en su hijo nadando pacíficamente en la oscuridad, ajeno a la tormenta que se desataba afuera. Pensó en la voz fría de Mateo en el teléfono, en el nombre Lucía, en la pantalla del teléfono quemador. «No se preocupen», dijo. Su voz carecía de cualquier temblor. Después de todo, él me enseñó todo lo que sé sobre teatro. Las siguientes 36 horas fueron las más largas de la vida de Elena. Existió en un estado de animación suspendida, una actriz interpretando el papel principal en la tragedia de su propio matrimonio. Cuando Mateo finalmente entró por la puerta el jueves por la tarde, era la imagen de la contrición. Llevaba un enorme ramo de rosas blancas y un osito de peluche de aspecto ridículamente caro para la habitación del bebé. «Hola, mi amor, lo siento muchísimo», dijo. Su voz estaba impregnada de la sinceridad practicada que ahora reconocía como su arma más peligrosa. La rodeó con los brazos y ella tuvo que luchar contra todos sus instintos para no apartarse. Se obligó a apoyarse en él, a interpretar su papel. Estaba tan decepcionada, murmuró en su hombro. Sus palabras estaban amortiguadas. «Lo sé, y tenías todo el derecho a estarlo. Este trato era un monstruo, pero está hecho. Lo logramos. Nuestro futuro está seguro para siempre». Se apartó, radiante. Sus ojos brillaban con un brillo falso. «Ahora soy todo tuyo. No más viajes, no más noches hasta tarde. Solo tú, yo y nuestro pequeño hombre». Había visto las fotos de la ecografía que ella había dejado estratégicamente en la isla de la cocina. La mentira era tan sencilla, tan completa, que era casi impresionante. Pasó la tarde mimándola, frotándole los pies, hablando de nombres de bebés, pintando una hermosa imagen de un futuro que él estaba planeando activamente detonar. Elena sonrió, asintió. Le trajo su whisky favorito. Y con cada momento que pasaba, la gélida resolución en su corazón se endurecía. Ya no era solo una víctima de su plan. Era el cebo en la trampa tendida para atraparlo. El viernes por la noche llegó con una sensación de pavor y anticipación sofocante. Ricardo, Isabel y Benjamín Cortés estaban estacionados en un coche sin distintivos en la calle, monitoreando las comunicaciones con un equipo de la policía en espera a solo unos minutos de distancia. El plan era que Elena iniciara una confrontación exactamente a las 10:55 p.m.,
justo cuando Mateo se preparaba para hacer su movimiento final, creando una distracción mientras los agentes técnicos hacían su trabajo. A las 10:30 p.m., Mateo le dio un beso de buenas noches. Solo tengo que enviar unos últimos correos electrónicos de confirmación a la oficina de Londres y subiré, dijo, casualmente, dirigiéndose a su oficina. Elena esperó en la sala de estar, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de té de manzanilla que no podía beber. El silencio de la casa era un alambre tenso listo para romperse. A las 10:54 p.m., su teléfono vibró con un simple texto de Ricardo. Ahora, respiró hondo, se puso de pie y caminó hacia su oficina. Lo encontró sentado en su escritorio, con su computadora portátil abierta, una mirada de intensa concentración en su rostro. Estaba tan absorto que no la escuchó entrar. ¿Está hecho?, preguntó ella. Su voz era tranquila pero clara en la habitación silenciosa. Él saltó, sobresaltado, y cerró la computadora portátil. «Elena, me asustaste. ¿Qué haces despierta?» «Te hice una pregunta», dijo, caminando más adentro de la habitación. «La transferencia está hecha. Nuestro futuro está seguro». Un destello de confusión, luego de molestia, cruzó su rostro. «¿De qué estás hablando? Te dije que solo estoy terminando algunos correos electrónicos». «Deja de mentir, Mateo», dijo ella. Su voz ganaba fuerza. Caminó hacia el lado del escritorio y recogió la foto de la boda que había puesto boca abajo 2 días antes. La sostuvo. ¿Esto alguna vez fue real? ¿O fue solo parte del teatro? La sangre se le escapó del rostro. La miró. Su encantadora máscara finalmente se cayó para revelar al hombre frío y calculador que había debajo. «¿Qué hiciste?», susurró. Sus ojos se movían por la habitación como si buscara un dispositivo de escucha. «Hice lo que cualquier buen socio de negocios haría», dijo. Su voz goteaba sarcasmo. «Revisé nuestros activos». Caminó hacia la caja fuerte, que había dejado desbloqueada, y abrió la puerta. Metió la mano dentro y arrojó el acuerdo prenupcial fraudulento sobre el escritorio frente a él. Luego, sacó el teléfono quemador y lo arrojó junto al acuerdo prenupcial. «Y me familiaricé con tu estrategia de salida», terminó. Mateo se quedó mirando el teléfono y luego la miró a ella. Su expresión era una mezcla de incredulidad y pura furia. El juego había terminado, y él lo sabía. «Revisaste mis cosas», siseó, poniéndose de pie. «Estúpida niña, no tienes idea de lo que has hecho». «No, sé exactamente lo que he hecho», respondió Elena. Su voz se alzó para igualar la de él. «Finalmente te vi por lo que eres. Un mentiroso, un ladrón y un cobarde. Ibas a huir, Mateo. Ibas a robar 75 millones de euros y a dejarme a mí. A dejar a tu hijo sin nada más que tu vergüenza y tus deudas. Ese dinero es mío», rugió. Su rostro se contorsionó en una mueca fea. «Me lo gané. Y tú eras solo un accesorio. Una hermosa pieza de tapadera para hacerme parecer estable para los inversores a los que estaba estafando. Hiciste tu papel a la perfección, te lo concedo, pero nunca ibas a ser parte del futuro real. Eso siempre fue para Lucía». La crueldad casual de su confesión le quitó el aliento, pero ella se negó a dejar que él viera su dolor. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe e Isabel de la Riva entró. Su rostro era una máscara de fría furia. Ricardo Morales estaba justo detrás de ella. «Aléjate de ella», ordenó Isabel. Su voz era como el hielo. Mateo miró a su madre, momentáneamente atónito. «Estás con ella, contra tu propio hijo. Tú no eres el hombre que tu padre crió», dijo Isabel. Su voz temblaba de rabia y dolor. «Eres una vergüenza para su nombre y su memoria. Te aprovechaste de nuestros amigos,
Robaste a tu propia familia e ibas a abandonar a tu esposa embarazada. No eres mi hijo. Acorralado y desesperado, la rabia de Mateo se volvió violenta. Se lanzó no hacia Elena, sino hacia el escritorio, buscando la computadora portátil. «Todavía puedo arreglar esto. Todavía puedo mover el dinero», gritó, tratando de pasar a Ricardo. Ricardo, un hombre sorprendentemente sólido para su edad, se mantuvo firme. «Se acabó, Mateo. No se acaba hasta que yo lo diga», gritó Mateo, empujando a Ricardo con fuerza contra la pared. Se apresuró a buscar la computadora portátil, pero antes de que pudiera abrirla, la serena tranquilidad de la mansión se rompió por el sonido de la madera astillándose cuando la puerta principal se abrió de golpe. Pasos pesados retumbaron por el pasillo y, segundos después, 2 agentes de la policía con equipo táctico aparecieron en la puerta. «Mateo de la Riva», gritó uno de ellos. «Estás bajo arresto». Mateo se congeló. Su mano se cernía sobre la computadora portátil. Su rostro era un lienzo de derrota total. La lucha se había ido de él, reemplazada por un vacío hueco y patético. Su gran escape, su brillante plan, se había desmoronado en polvo a su alrededor. Mientras los agentes lo esposaban y le leían sus derechos, sus ojos encontraron los de Elena. No había remordimiento en ellos, ninguna disculpa, solo un odio frío y venenoso. Mientras se lo llevaban, un hombre roto, despojado de su poder y su encanto, Isabel envolvió un brazo protector alrededor de los hombros de Elena. Elena se mantuvo erguida, su mano descansaba sobre su vientre, viendo cómo el arquitecto de su dolor era sacado de su vida para siempre. La jaula dorada estaba rota. Las secuelas fueron una tormenta mediática. El esquema Ponzi del magnate tecnológico se desmorona, gritaban los titulares. La historia lo tenía todo lo que el público anhelaba: riqueza, traición, una hermosa esposa embarazada, una amante secreta y una caída espectacular en desgracia. Durante semanas, el rostro de Elena apareció en los sitios web de noticias y en las pantallas de televisión. Se convirtió en un símbolo renuente, la mujer agraviada que derribó a un titán. Pero a puertas cerradas, en la oficina de Ricardo Morales, se estaba haciendo el verdadero trabajo. La policía, gracias a la intervención perfectamente cronometrada del equipo, había logrado congelar la transferencia de 75 millones de euros. El dinero fue incautado, destinado a ser devuelto minuciosamente a las docenas de inversores que Mateo había estafado. Lucía Torres fue arrestada en el aeródromo privado. Su equipaje de diseñador y sus sueños de un paraíso en las Islas Caimán fueron confiscados. Rápidamente se volvió contra Mateo, ofreciendo su testimonio a cambio de una sentencia más leve, detallando la naturaleza fría y metódica de su empresa criminal. Ricardo Morales, fiel a su palabra, presentó una moción para que se anulara el acuerdo prenupcial. Armado con el testimonio de Elena sobre la firma engañosa y la confirmación de Lucía de que el matrimonio era una parte calculada del fraude, el juez anuló el documento sin pensarlo 2 veces, calificándolo como un acto atroz de coerción y engaño. Elena fue oficialmente desvinculada de los daños financieros inmediatos. Sin embargo, no quedaba ninguna fortuna familiar de la que hablar. Lo que no había sido robado por Mateo fue tragado por demandas y honorarios legales. La magnífica casa en la colina, los coches, el arte, todo fue incautado y vendido. Piezas de una vida que nunca había sido realmente real. Isabel de la Riva fue un pilar de fuerza tranquila a través de todo ello.
Soportó la humillación pública de los crímenes de su hijo con estoica dignidad. Sin dudarlo, vendió sus propios activos considerables, sus joyas, su apartamento en Nueva York, su colección de bellas artes, cosas que eran solo suyas, sin tocar por la ruina de Mateo. Usó el dinero para crear un nuevo fondo fiduciario más pequeño, no para ella, sino para su nieto y su madre. «Esto no es caridad, Elena», dijo Isabel con firmeza, mientras se sentaban en el pequeño jardín bañado por el sol de la casa modesta pero encantadora que había comprado para ellas en un vecindario tranquilo y arbolado, lejos del brillo y la falsedad de su antigua vida. Esto es restitución. Esta es una familia reparando el daño que uno de los suyos ha hecho. Tú y este bebé son mi familia ahora. Los meses pasaron en un borrón de procedimientos legales y curación. Elena fue a terapia, aprendiendo a desempacar el trauma de la profunda traición. Aprendió a confiar de nuevo en su propio juicio, a separar al hombre que pensó que amaba del monstruo en el que se había convertido. Aprendió a perdonarse por haber sido engañada, dándose cuenta de que su único crimen había sido amar a alguien que era incapaz de amarla de vuelta. Ella e Isabel construyeron un nuevo tipo de relación, una forjada no en la obligación social, sino en la adversidad compartida y un propósito común. Pintaron la nueva habitación del bebé juntas, esta vez en un alegre y soleado color amarillo. Dieron paseos por el parque, cocinaron comidas, hablaron durante horas. Elena aprendió sobre la vida de Isabel, sus sueños antes de convertirse en la señora de la Riva, y vio a la mujer fuerte e independiente que existía debajo de los trajes de Chanel. A su vez, Isabel vio a Elena no como una chica simple, sino como una mujer resistente y valiente que los había salvado a todos de un destino peor. Una nítida tarde de otoño, Elena rompió aguas. El parto fue largo y difícil, pero no estaba sola. Isabel estuvo a su lado todo el tiempo, tomándole la mano, respirando con ella, ofreciendo una fuerza que era a la vez maternal y feroz. Y luego, con un último empujón, él estaba allí. Una ola de alivio y un amor tan poderoso que eclipsó todo lo que había sucedido antes, la invadió. Era perfecto, con una cabeza llena de pelo oscuro y las manos más pequeñas y perfectas que jamás había visto. La enfermera lo puso en su pecho, y Elena lloró lágrimas de alegría, de liberación, de amor profundo y sin adulterar. Isabel se inclinó, con los ojos también llenos de lágrimas, y acarició suavemente la cabeza del bebé. «Oh, es hermoso, Elena. Es simplemente hermoso. ¿Qué nombre le pondrás?», preguntó suavemente. Elena miró el rostro diminuto y arrugado de su hijo. No era un recordatorio de Mateo. No era el producto de una mentira. Era su propia persona, una pizarra en blanco, un nuevo comienzo. Él era su razón para ser fuerte, su ancla en el mundo. Ella construiría su vida no sobre una base de riqueza y secretos, sino sobre la verdad, la resiliencia y el amor inquebrantable de las dos mujeres que lo criarían. Ella sonrió, una sonrisa real y genuina que llegó a sus ojos por primera vez en lo que pareció toda una vida. «Miguel», dijo. «Su nombre es Miguel». La historia de Elena es un recordatorio desgarrador de que las fachadas más hermosas pueden esconder los secretos más oscuros. Ella pensó que estaba viviendo un cuento de hadas, solo para descubrir que su jaula dorada fue construida sobre una base de mentiras diseñadas para romperla. Pero lo que Mateo vio como debilidad, su confianza, su amor, su enfoque en su futuro hijo,
fue en realidad la fuente de su mayor fuerza. Cuando fue empujada al límite, no solo sobrevivió, luchó. Con la ayuda inesperada de su suegra, desentrañó una conspiración criminal masiva y protegió el futuro de su hijo. Su viaje de una esposa engañada a una poderosa protectora nos muestra que la verdadera riqueza no está en las mansiones o en las cuentas bancarias, sino en el coraje, la resiliencia y los lazos inquebrantables que forjamos en los fuegos de la adversidad.